A 50 años del inicio de la última dictadura militar, presentamos el siguiente informe con testimonios de quienes sobrevivieron a las feroces atrocidades que se registraron en el centro clandestino de detención La Escuelita, aquí en Neuquén, como así también a integrantes de la Asamblea por los Derechos Humanos y Jóvenes por la Memoria, quienes siguen el legado de las Madres de Plaza de Mayo y de los organismos de derechos humanos. Consideramos este informe que es importante para poder reflejar cómo se vivieron los días antes al 24 de marzo de 1976, como así también cómo se desplegó el plan sistemático de represión aquí en la región. Un informe que va a dar la palabra a quienes sufrieron la dictadura, a quienes reflejaron lo que ocurrió durante esos años de la dictadura militar y también cómo pensar la realidad de hoy pensando en ese pasado para seguir construyendo memoria. A 50 años del golpe militar, nunca más. Oscar Marichelar, bueno, ¿cómo se transmite el legado de las madres, de las abuelas y de los organismos de derechos humanos a las nuevas generaciones? Se intenta, no sé si podría darte una respuesta totalmente cierta, pero lo intentamos. O sea, desde Jóvenes por la Memoria, que es la organización en la que yo participo, hemos trabajado a lo largo de ya casi 10 años a esa altura en distintas alternativas para poder, como dicen las madres, tomar la posta, ¿no? Hacernos cargo del legado de historia que tenemos en Argentina, de todo el trabajo que hayan realizado en lo que fue la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, tanto en nuestra región como a lo largo y ancho del país. Y en eso intentamos realizar distintas actividades que nos permitan, primero, acercarnos a la juventud. Hemos hecho cuestiones culturales, hemos hecho charlas en escuela, hemos tenido, por ejemplo, un programa de radio que ha salido por Spotify también, que se llamó Tomar la Posta, donde hablábamos no solamente de los juicios que estaban llevando acá a la región. El juicio de La Escuelita ya está en su 9ª etapa, que se está realizando en este momento acá en Neuquén, pero en las etapas anteriores hemos acompañado la cobertura colaborativa que ha llevado adelante el Sindicato de Prensa de Neuquén, y de la mano de ellos hemos realizado distintos contenidos contando la historia del juicio de La Escuelita, la historia de las personas desaparecidas de la región. Ahí, por ejemplo, hemos sacado micros que están saliendo, los presentamos de hecho en una jornada institucional con el CP 92, que se llaman Retazos de Memoria, que básicamente es ponerle cara e intentar contar la historia de los desaparecidos de nuestra región. También hemos acompañado distintas iniciativas, como por ejemplo el del APH junto a TEN, que se llama 6 Mujeres, que también fue presentado la semana pasada, que se cuentan la historia de las mujeres desaparecidas de la región y que un poco le da contenido a esas vidas, esas fotos que vemos en la calle, le da contenido y le da su historia. Y los jóvenes muchas veces reaccionan a eso, ¿no? A entender quiénes fueron estas personas. Tenemos el caso, te iba a decir, de Leticia Beraldi en Cipolletti, una joven de 17 años, ¿no?, que fue desaparecida en el marco de lo que fue el plan represivo de la última dictadura militar, por ser una militante barrial, por acompañar en lo que eran cursos de alfabetización en barrios populares en La Plata. Allá muchos de sus compañeros fueron desaparecidos. Su familia la envía al interior, a la casa de Noemí Labrune, y acá también, siendo buscada y siendo encontrada en esta zona, va a ser llevada por la dictadura militar y aún continúa desaparecida. Entonces, me parece que son historias que se acercan mucho a los jóvenes y que cuando las saben, cuando las conocen, los conmueve mucho porque son chicos de su edad, claro, que lo único que querían es ayudar a alguien más. Es una generación, la actual, que ve muy lejano, ¿no? Uno dice 50 años del golpe cívico-militar y quizás los jóvenes lo ven como muy lejano, ¿no? ¿Cómo llegar a eso, ¿no? ¿Cómo llegar a que ese pasado también tiene que ver con nuestro presente?
Yo creo que ahí es esto que te decía de intentar recuperar esas historias para que los sientan más propios. Siempre te encontrás cuando hablas con jóvenes con dos limitaciones. Esta era el tiempo que vos decís, está muy lejos, para muchos es algo de la escuela, entonces lo toman como, bueno, es historia, pasó hace mucho, y otros lo toman como muy lejano, como, bueno, es algo de Buenos Aires, porque siempre se ven las marchas de Buenos Aires, se ven la ronda de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero, por ejemplo, cuando vamos con gente del APH, gente que vivió la dictadura, que en algunos casos son sobrevivientes de la dictadura militar, o cuando ellas le cuentan sobre cómo salieron a buscar a sus familiares, cómo salieron a buscar a sus amigos, empieza a haber un cambio en los jóvenes, y sobre todo esto que te decía, es el hecho de poder romper la barrera de ponerle cara, ponerle nombre y ponerle historia. Está el caso, por ejemplo, de Dora Seguel, acá en la región, que ella habla de su hermana Arlene, que continúa desaparecida, de su propio cautiverio y de todas las torturas que sufrió. Y en el caso de Dora, aparte con el cariño que lo hace y con la alegría que lo hace, porque a pesar del dolor, lo hace con alegría, porque entiende que su labor en este mundo hoy por hoy es transmitir ese mensaje, que se siga compartiendo. Y los chicos reaccionan muy bien a ese tipo de interacciones. ¿Cómo pensar el 24 de marzo, este 24 de marzo? Y yo creo que es no dejar de pensar en el pasado y no dejar de hacer memoria, como decíamos, continuar en la lucha por la justicia, porque seguimos peleando en las distintas etapas del juicio de la Esculita y a lo largo y ancho del país. Ya tenemos 1.200 condenas firmes en todo el país a distintos represores, lo cual habla de un plan sistemático, lo cual habla de la confirmación de tantas denuncias que vienen haciendo las madres a lo largo del tiempo, pero sobre todo me parece que en el actual contexto de la política argentina es seguir defendiendo los derechos humanos hoy. Hoy la educación está siendo atacada, la salud pública está siendo atacada. Acá en Neuquén, muchos que recorremos el centro, podemos ver la cantidad de familias que están en situación de calle, o sea que el derecho a la vivienda también está siendo atacado. Para nosotros defender los derechos humanos no implica solamente mirar al pasado y hacer memoria, sino comprometernos con las causas que avasallan y rompen y atacan los derechos humanos en el día de hoy. Y me parece que es un buen compromiso recordar a los 30.000 desaparecidos, comprometiéndonos con las luchas actuales, ¿no? ¿Cómo fue tu vinculación con lo que pasó en la dictadura? ¿Cuándo escuchaste por primera vez estas historias de dictadura o lo que había pasado el 24 de marzo del 76? Mira, yo soy del interior, yo soy zapalino. En Zapala, en la escuela, no tuve ningún tipo de formación, o sea, los docentes nunca nos hablaron de la dictadura militar. De hecho, en Zapala la dictadura militar pasaba, yo había visto alguna vez en el piso algún pañuelo pintado, tenía un primo, por ejemplo, que empezó a participar políticamente y él hablaba de la dictadura, pero era el único vínculo que tuve. El primer vínculo real con la gente que fue afectada por la dictadura fue cuando vine a estudiar acá en Neuquén. Un día caminando por el centro vi a un grupo de gente con dos señoras con pañuelo dando la famosa ronda de los terceros jueves en el centro de Neuquén, pero ni siquiera me sumé, fue como las vi, seguí caminando. ¿Eran Lolín y Inés? Eran Lolín y Inés. Después, claro, me pasó de que en la universidad tuvimos el conflicto en su momento, 2004, estamos hablando, otra época, por el tema de las acreditaciones en el CONEAU, distintas discusiones que hubo en ese momento, y ahí las madres se acercaron porque sabían que estábamos siendo tratados de chorros, de que no éramos estudiantes, y ellas vinieron a darnos su apoyo diciendo de nuestros hijos decían lo mismo, de que eran trabajadores, y recién ahí las conocí y obviamente me conmovió mucho porque era un chico muy joven que veía a dos madres de Plaza de Mayo, que después empecé a preguntar por su historia, me contaron quién era Oscar, quién era el hijo de Lolín y toda la historia de militancia que tenían, y me conmovió porque me sentí emparentado. De hecho, Inés cuando me conoció por primera vez que me dice Oscarcito igual que mi hijo, eso me rompió al medio. Claro. Y desde ese momento, si querés, desde aquella marcha que hicieron ellas, esa ronda de las madres que hicieron en la Universidad Nacional del Comahue, no pude alejarme de esa historia, empecé a interiorizarme cada vez más y después cuando surge este grupo de jóvenes por la memoria, entendí que era necesario que tomar la posta, porque hoy ya no están, hoy tenemos que continuar ese legado y me parece que lo importante es seguir haciéndolo con alegría y seguir haciéndolo con amor, como ellas lo hicieron a lo largo de la historia, y pidiendo justicia. Ellas jamás pidieron venganza, ellas jamás reclamaron algo propio, sino que salieron a buscar, como decía Inés, a los 30.000. Pero me parece que ese fue mi vínculo, por decirlo así, y me parece que el mejor recuerdo que tengo de ella es esta pelea constante que hacía en su momento, Oscarcito recibite, y me peleaba para que terminara la carrera. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes.
Sara Mansilla es docente con larga trayectoria en la educación neuquina y integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Hola Sara, ¿cómo va? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Muy bien, muy Bueno, bien. estamos a 50 años del golpe cívico-militar. ¿Qué recordás de esa fecha? ¿Qué recordás de los días previos? Bueno, bien, haciendo un esfuerzo por todo lo anímico, digamos que el golpe del 76, no digo que era un golpe anunciado, pero había entre los partidos políticos, gremiales, en todos esos medios donde yo me movía, había como una sospecha de que evidentemente las Fuerzas Armadas con otras fuerzas políticas estaban preparando la ruptura de la democracia en el sentido de poder instalar un plan sistemático como lo fue, un plan sistemático que permitiera impedir el avance de las fuerzas populares que de cualquier manera, compartamos o no las compartamos, había grandes movimientos sociales, de reivindicaciones, de enfrentamiento a los grandes capitales, a la injusticia, a la falta de derechos. Entonces lo que se discutía en los partidos políticos es que evidentemente se podía producir en Argentina como pasaba en otros países del mundo y de Latinoamérica. Ya estaba ideado el Plan Cóndor, de manera que encontraron en esto una organización sistematizada, aclaremos. No es que fue un momento de locura, de un despertar así de un día cualquiera. Fue un proyecto político de manera de escarmentar, de castigar, de formatear las cabezas de las juventudes, de ir creando además el enemigo, hasta transformarlo en una no persona. Por eso es la creación del subversivo, del guerrillero, en una forma realmente de construcción monstruosa, que hizo que muchos de las Fuerzas Armadas, de los policías provinciales y federales, de muchos de ellos con los que nosotros los neuquinos nos criamos, vivíamos en los barrios, claro, fueran capaces de no ver en el otro al hijo de la vecina, al pariente de la tía, sino que como le habían formateado la cabeza en que era una no persona, se podía hacer de todo. Claro. Desde torturarlo hasta desaparecerlo, ¿no? Hasta desaparecerlo, así es. ¿Cómo fue en lo cotidiano el transcurrir de ustedes como familia esos años, pero bueno, esos comienzos de la dictadura? Bueno, fueron difíciles, obviamente, con mucho miedo, pero no lo vamos a negar, hacíamos esfuerzos por disimularlo, pero bueno, los amigos, yo estaba en la docencia, por supuesto, me había recibido de maestra, me había especializado en sordos e hipocúsicos, yo amaba mi escuela, la sigo amando, y paralelamente estudié en la universidad, así que trabajé como asistente social, que me recibí en la primera camada, no digo el año porque si no, van a empezar a calcular la edad, y así que teníamos miedo, teníamos los hijos chiquitos, sospechábamos, ¿no? Porque además, como nosotros tuvimos el gran paraguas protector de don Jaime de Nevares, que crea inmediatamente la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, una Noemí Labrune después, que es decir, ponerse de pie para nombrarla. Entonces nosotros sabíamos que ahí se estaba secuestrando gente, se detenía. Claro que por ahí lo teníamos en un plano de investigación porque creíamos que bueno, que nos iban a detener, pero que les iban a decir a las familias dónde estaban al poco tiempo. Así que fuimos descubriendo en el camino, después con los años, con la ayuda de historiadores, investigadores y bueno, y todo el periodismo internacional que pudo venir a Argentina y divulgar que esto era otra cosa, que esto era la aplicación de un plan de desaparición de personas, de detención, de torturas, de vejame, de tirar gente de los aviones, tirarlas vivas al mar. Esto no tenía nada que ver con poner orden en un país desordenado. Esto era la crueldad inimaginable, ¿no? Y así pasó en Neuquén y en el Valle. Mencionaste a Jaime de Nevares, ¿no? Y Noemí Labrune. Qué coraje también de en plena dictadura organizar la Asamblea por los Derechos Humanos, de empezar a investigar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y recibir a los familiares de los familiares, porque la creación de la Asamblea, en realidad, que se produce inmediatamente del golpe,
fue la de abrir las puertas de la catedral, convocar a un montón de vecinos, que algunos con alguna militancia o idea política, otros sin nada, hombres, mujeres, la verdad que de mucho amor a la vida y de un coraje. Y don Jaime hizo las reuniones ahí en la catedral para recibir a los familiares que ya no sabían qué puerta golpear, para decirles, se llevaron a mi hija, se llevaron a mi marido, se llevaron... Bueno, y me dijeron, no, si usted vaya a buscarlo. Y golpearon puertas de todas las comisarías, de las dependencias militares. De manera que la apertura de la creación de la asamblea, que bueno, después juega un rol de investigadora y de buscar juicio, ¿no? Y justicia y condena, castigo a los culpables, en principio era para recibir a los familiares, abrazarlos, darles un espacio. Don Jaime decía que había que reunirse con las puertas de la catedral abiertas, había un miedo tremendo, ¿para qué no voy a mentir? Y decía hay que dejar abierto porque así la gente sabe que estamos, los que nos necesitan saben que estamos. Por eso también fue baleada la catedral y sufrió muchas agresiones, ¿no? Sí, un obispo excepcional, porque la iglesia, en las cúpulas de la iglesia argentina no podemos decir lo mismo, ¿no? Claro. Fueron cómplices y muchos hasta apoyaron, ¿no? De alguna manera este recorrido que estás haciendo nos lleva después a empezar una vez terminada la dictadura, con el fin de la dictadura y después de muchos años empezar los juicios, ¿no? Aquí en Neuquén en el 2008 se realiza el primer juicio contra los represores por delitos de lesa humanidad, y cosa que se está extendiendo hasta ahora con un 9º juicio. Así es. La importancia de los testimonios, la importancia de las declaraciones, que al principio me imagino que habrá sido todo un tema, ¿no? Con las víctimas y con sus familiares, muy poder difícil, declarar, poder reconstruir lo que habían pasado, ¿no? Muy lastimoso, obviamente, un esfuerzo, una valentía, un coraje de los familiares, pero con esa mezcla de que estos familiares habían esperado tantos años para dejar de contarle a don Jaime o dejar de contarle a la PDH o a las familias, a los amigos, necesitaban contárselo a la justicia, a los jueces, para decirles, señores, hagan justicia, se lo llevaron a mi hijo, quiero saber. Y hasta la esperanza de cuando nos habíamos enterado que había campos de concentración, lugares clandestinos, como en Neuquén, la escuelita, como los sótanos de la Policía Federal de Neuquén. La esperanza de que a lo mejor hasta estuvieran vivos algunos, capaz que estaban golpeados, habían perdido en fin, la memoria. Bueno, es todo eso. Y los familiares, yo creo que fue esa mezcla de pánico, de miedo. Por eso también en los años que se produjeron los juicios, que son casi 20 años de juicio llevamos, como querellantes institucionales, la PDH, ¿no? Con unos jueces muy buenos y con unos fiscales, que es para hacer de monumentos, algunos muy buenos, como Palazani, que está ahora en este 9º juicio también, que pone el cuerpo, la vida. Con un compromiso, ¿no? Mucho compromiso, búsqueda de capacidad, de esa capacidad intelectual de perfeccionar, de indagar, de buscar. Porque en el juicio se hace para probar. Está el testimonio, están las pruebas. ¿Y qué tiene de importancia? Claro, un juicio hecho a 40 años de edad tiene un sabor de tan poco que muchos se preguntan para qué sirve. Sí. Pero nosotros entendemos que, además de que sea sanador para la familia, que lo es, también para la sociedad, es que ya no es la opinión de los organismos de derechos humanos, de los familiares, de grupos. Ahora es cosa juzgada. Es la justicia la que dictaminó. Hubo derecho a defensa, hubo garantías. Los mismos genocidas tuvieron a sus abogados particulares y los abogados que les proveyó el Estado. El Estado. Así que ellos tuvieron todas las garantías de defensa en juicios tan bien condenados. ¿Sí? Hace unos días publicaste o presentaste, ¿no? 6 mujeres detenidas desaparecidas en Neuquén, relatos de Sara Mancilla. Esta es la tapa de esta publicación, donde recorres la historia de 6 de mujeres, estudiantes, trabajadoras, gente de la cultura, ¿no? Del arte. ¿Cuál fue el objetivo de presentar este trabajo? Debo aclarar antes, para que después no me vayan a recriminar, advierto que yo no soy escritora, no soy historiadora. Esto es producto de una necesidad personal, familiar, grupal y una obligación ética desde los organismos de derechos humanos. Y es una publicación de un gran esfuerzo de ATEN, la Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén, y de la PDH, que han tenido un rol importantísimo, no solo en mi vida, sino en todo el quehacer, ¿no? de estos temas que estamos hablando. Esto yo lo escribí, digo rápido,
hace más de 20 años. Entre otras cosas que hicieron ciudadanos de Neuquén, que era mantener viva la memoria, humanizar a aquellos que este plan sistemático había transformado en monstruos, mostrarle que eran las hijas de los vecinos, que Graciela Romero de Metz estaba embarazada de 5 meses, vivía en Cutralcó, habían venido de Bahía Blanca buscando un lugarcito tranquilo, lindo para vivir con su esposo, con Raúl. Ella estaba embarazada de 5 meses, digo, y dejaron a su hija Adrianita tirada en la vereda, los llevaron. Ella pasó con el marido por la escuelita de Neuquén, después la llevaron, como a los otros, y muchos que sobrevivieron, que fueron llevados al campo de aviación de Neuquén, vendados, tabicados. Nadie los vio, nadie vio, no les llamó la atención ver chicas jóvenes atadas con alambre en los brazos atrás, bueno, en fin. Graciela Romero, se supone, además de... Hubo sobrevivientes, entre ellos Alicia Pornoy, que escribe mucho sobre todo lo que padeció y alcanzó a estar, antes que la liberaran, a esta Alicia, que el bebé de Graciela Romero nació en abril del 77. Y lo que es la vida, por supuesto, su hermana Adrianita, aquella Adrianita hoy es una mujer grande con hijos, que colabora y trabaja con abuelas en la búsqueda de los nietos robados, con identidad cambiada. Encuentran al nieto 140, que es el hermano de ella. El hermano de Adriana. Estos caminos que tiene la vida de dos manos. Siempre, ¿no? Sí. Y que le escribió mucho, ¿no? Mientras mucho estaba en esa escribió, búsqueda. cartas, porque a lo mejor en algún lado... Bueno, y toda esa creación del banco genético claro, de las madres, ese trabajo que ahora recientemente en Córdoba, después de tantos años... Son hechos que además de producirnos, por supuesto, un dolor inimaginable de lo que pasó y que nosotros hayamos permitido y no sigamos buscando el castigo, pero hay confianza en que la juventud lo busca y con nuevos métodos comunicacionales y nuevas metodologías lo está haciendo. Bueno, uno no puede creer que haya pasado todo esto en Neuquén. En Neuquén llevaron de un 9, termino con esto, de la unidad 9, que no lo escribí eso, pero aún estaba detenido el nanovalvo, el maestro, lo llevaban todos los días, lo iba a buscar el Falcon Verde, creo que Julián Minetti era el chofer más importante, lo llevaba a los otros, lo torturaban, le reventaron los tímpanos, quedó sordo hasta que se logró don Jaime sacarlo del país, bueno, en fin, y estuvo vivo para testimoniar y contar. Como muchos sobrevivientes, como David Lugones, Raúl Radonich, que con tanto coraje y amor a la vida y a una vida digna, digamos, sincera, siguen contando lo que pasó. No es memoria nada más, yo lo que te quiero decir es esto. Nosotros nuestras consignas es memoria, verdad y justicia, pero no memoria solo para recordar, que hay que recordar. Es memoria para que no vuelva a pasar, es memoria para que se siga buscando la verdad y haya justicia. Te iba a preguntar finalmente, ¿cuál es el mensaje a 50 años del golpe? ¿Cuál es el mensaje y sobre todo a las futuras generaciones, ¿no? Y a las generaciones de hoy, los más jóvenes, que seguramente van a estar marchando mañana, junto con ustedes y lamentablemente, bueno, sin Lolín y sin Inés, pero que están presentes las madres, igual, ¿no? Están, claro, porque ellas dejaron un legado, que en definitiva es lo que vale, es las obras, las personas con sus obras, ¿no? Y se llenará Argentina. Las calles de Argentina mañana 24 van a estar inundadas de gente. Históricamente en Neuquén, además, son marchas masivas donde va todo el mundo. Esto tiene un significado. Me parece que hay que tener una buena lectura. Si la gente va, si van los jóvenes, van los viejos, van de todas las edades, van con los cochecitos, con los bebés, es que saben lo que pasó. No es que están ignorando. Lo que sí es que, bueno, los pueblos encuentran, organizan formas y búsquedas. A mí me sorprende, hoy hablan de las torturas y del plan sistemático a través de murgas, de cantos, de bailes, de pintar murales, armar pedacitos de azulejos rotos. Es decir, nuevas expresiones bueno, ni las redes sociales ni hablar. Claro. Así que no es a lo mejor opinable si me gusta mi generación, si no nos gusta, si debiera haber más tiempo para la lectura. No sé, a lo mejor son nuevas formas pero lo que importa es que no hay olvido. Así que en eso estamos. Gracias, Sara. Contrario. Sara Mansilla, bueno, gran docente con gran trayectoria, maestra,
e integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos, y este testimonio, ¿no?, de lo que pasó aquel 24 de marzo de 1976 y todo lo que se ha transcurrido en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia.